Aunque parezca un juego inocente, muchos consideran a Mario Kart como uno de los videojuegos más estresantes que existen. Aunque hoy Monopoly es un símbolo del capitalismo, su origen es todo lo contrario. Aunque una buena parrilla es deliciosa, comerla con frecuencia puede ser perjudicial para la salud. Aunque muchos las asocian con la cultura china, las galletas de la fortuna no son originarias de China. ¿Sabías que el primer país en aprobar el voto femenino fue Nueva Zelanda? En 1893, este país oceánico hizo historia al convertirse en el primero en reconocer oficialmente el derecho de las mujeres a votar en elecciones nacionales. Todo esto gracias a la lucha incansable de mujeres como Kate Shepherd, líder del movimiento sufragista neozelandés. La decisión fue revolucionaria para su época y sentó un precedente a nivel mundial. Otros países tardarían décadas en seguir su ejemplo. Este hito marcó un antes y un después en la igualdad de derechos. Japón es uno de los países con mayor expectativa de vida en el mundo, y no es por casualidad. Factores como una dieta equilibrada, basada en pescado, vegetales y arroz, junto con un estilo de vida activo, contribuyen a que muchas personas vivan más de 90 años. Además, la atención médica es de alta calidad y el acceso es amplio para la población. El respeto por los ancianos también influye en su bienestar emocional. Las zonas rurales, como Okinawa, son famosas por su número de centenarios. La combinación de tradición, alimentación y comunidad hace la diferencia. Un ejemplo fascinante de longevidad. Aunque parezca un juego inocente, muchos consideran a Mario Kart como uno de los videojuegos más estresantes que existen. Lo curioso es que su diseño colorido y personajes amigables esconden una intensa competencia que puede cambiar en segundos. Vas ganando y de pronto, una concha azul arruina tu carrera. Esto genera emociones fuertes, desde risas hasta gritos. Incluso hay estudios que muestran que Mario Kart puede elevar la frecuencia cardíaca más que algunos juegos de terror. Y aún así, seguimos jugando. Porque entre el caos y la adrenalina, está la diversión. ¿Lo amas o lo odias? Los mini pigs, también conocidos como cerditos enanos o cerditos vietnamitas, se han vuelto populares como mascotas por su tamaño compacto y apariencia adorable. Sin embargo, muchos no saben que algunos pueden crecer mucho más de lo esperado. Aunque de pequeños caben en los brazos, con el tiempo pueden alcanzar hasta 40 kilos o más. Son animales inteligentes, limpios y muy sociables, capaces de aprender trucos y usar una caja de arena. Pero requieren espacio, atención y cuidados específicos. No son juguetes ni mascotas temporales. Adoptar uno debe ser una decisión informada y responsable. Aunque muchos creen que vapear es una alternativa más segura al cigarro tradicional, la ciencia aún está estudiando sus efectos a largo plazo. A diferencia del tabaco, los vapeadores no queman hojas, sino que calientan líquidos que contienen nicotina y saborizantes. Esto evita la combustión, pero no significa que sean inofensivos. Estudios han encontrado que algunos aerosoles pueden irritar los pulmones o afectar la salud cardiovascular. Además, el vapeo ha ganado popularidad entre los jóvenes, lo que ha generado debate sobre su regulación. La clave está en informarse y no subestimar los riesgos. Porque lo moderno no siempre es sinónimo de saludable. Aunque hoy Monopoly es un símbolo del capitalismo, su origen es todo lo contrario. Fue creado en 1904 por Elizabeth Magie como The Landlord's Game, un juego diseñado para mostrar los peligros de la acumulación de riqueza y el monopolio. Su idea era evidenciar cómo el sistema capitalista podía ser injusto. Años después, un hombre llamado Charles Darrow se basó en su diseño, lo vendió a Parker Brothers, y el resto es historia. Irónicamente, un juego que nació como crítica, terminó celebrando lo que quería cuestionar. Es uno de esos giros curiosos de la historia. Un juego anticapitalista convertido en ícono capitalista. En los conciertos de death metal es común ver un fenómeno conocido como pogo o muro de la muerte. Se trata de una especie de baile colectivo en el que el público se empuja y choca enérgicamente al ritmo de la música. Aunque puede parecer caótico, en realidad hay cierta organización implícita entre los asistentes.
El Wall of Death comienza cuando la multitud se divide en dos bandos y, al señal del vocalista, corren unos hacia otros en una explosión de energía. Para muchos, es una forma de liberar emociones y conectar con la intensidad del momento. Por seguridad, los mismos fans ayudan a quienes caen. Un ritual intenso, pero con códigos propios. ¿Sabías que en algunas ciudades ya patrullan robots policías? Estos dispositivos, equipados con cámaras, sensores y sistemas de inteligencia artificial, ayudan a monitorear espacios públicos, detectar incidentes y hasta interactuar con personas. Países como China, Emiratos Árabes y Estados Unidos ya los usan en aeropuertos, centros comerciales o zonas turísticas. Aunque no reemplazan a los oficiales humanos, sirven como apoyo tecnológico. Algunos incluso saludan, dan indicaciones o alertan sobre comportamientos sospechosos. Este avance despierta tanto admiración como debate. ¿Estamos ante el futuro de la seguridad urbana? ¿Sabías que las orcas no son ballenas, sino el miembro más grande de la familia de los delfines? Aunque tienen mala fama, en realidad son súper inteligentes y sociales. Viven en grupos llamados manadas, donde cooperan para cazar con estrategias que parecen sacadas de una película. Algunas incluso crean olas para sacar focas de los témpanos. Se comunican con sonidos únicos y cada grupo tiene su propio dialecto. A pesar de su fuerza, las orcas no atacan humanos en libertad. Son depredadoras apex, es decir, no tienen enemigos naturales. Una mezcla de poder, inteligencia y belleza que impone respeto en los océanos. ¿Reutilizas el aceite para freír más de una vez? Cuidado. Aunque parezca inofensivo, el aceite reutilizado puede volverse tóxico. Al calentarse varias veces, libera compuestos dañinos como la acroleína, que afecta el hígado y hasta puede ser cancerígena. Además, cambia el sabor de los alimentos y forma espuma o humo más rápido. Lo ideal es no usarlo más de 2 o 3 veces, y solo si se ha filtrado bien y no se ha quemado. Si huele raro o está muy oscuro, es hora de desecharlo. Aunque una buena parrilla es deliciosa, comerla con frecuencia puede ser perjudicial para la salud. Al cocinar la carne sobre carbón, el humo generado contiene sustancias como hidrocarburos aromáticos que se impregnan en los alimentos. Estos compuestos, en exceso, pueden ser dañinos y se han relacionado con problemas digestivos y cardiovasculares. Además, el exceso de grasas y sodio en las carnes procesadas aumenta el riesgo de enfermedades. No se trata de evitar la parrilla por completo, sino de consumirla con moderación. Acompañarla con vegetales y evitar que la carne se queme ayuda a reducir los riesgos. Disfrútala de vez en cuando, pero con cuidado y equilibrio. Tu salud lo agradecerá. ¿Sabías que la Ouija fue patentada como un juego de mesa en 1891? Aunque muchos la asocian con lo paranormal, en realidad se trata de una tabla con letras, números y palabras como sí y no, usada para supuestas sesiones espiritistas. Lo curioso es que su funcionamiento tiene una explicación científica, el efecto ideomotor, que provoca movimientos inconscientes en quienes la usan. A pesar de ello, la Ouija ha sido protagonista de historias, películas y leyendas urbanas. ¿La ves como un juego curioso o como parte de la cultura del misterio? ¿Sabes la diferencia entre psicópata y sociópata? Los psicópatas son como los genios del crimen, fríos, calculadores y muy manipuladores. Su comportamiento es bien pensado y no muestran remordimientos, como si no tuvieran empatía. En cambio, los sociópatas son más impulsivos y reaccionan con más emoción. Son menos organizados y sus acciones pueden ser más erráticas. Mientras los psicópatas pueden pasar desapercibidos en la sociedad, los sociópatas suelen ser más evidentes por su comportamiento incontrolado. Ambos tienen en común una desconexión con las emociones de los demás, pero su forma de actuar y relacionarse con el mundo es muy diferente. La psicología detrás de estos trastornos es realmente fascinante. Aunque muchos las asocian con la cultura china, las galletas de la fortuna no son originarias de China. En realidad, su creación moderna se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, específicamente en California. Fueron popularizadas por inmigrantes japoneses, quienes ofrecían galletas similares con mensajes en templos budistas. Con el tiempo, restaurantes chinos adoptaron la idea y la convirtieron en un ícono cultural, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial.
En China, estas galletas prácticamente no existen y muchos locales ni siquiera las conocen. Su mezcla de misterio y sabor las ha hecho famosas en todo el mundo. ¿Te habías imaginado que eran un invento estadounidense? Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Te sientes agotado todo el tiempo, incluso después de descansar? Podrías estar sufriendo burnout o desgaste profesional. No es flojera ni estrés normal, es un desgaste mental profundo causado por el trabajo. Pierdes motivación, te irritas fácil, y hasta dormir bien se vuelve imposible. Fue reconocido oficialmente por la OMS como un fenómeno ocupacional y afecta especialmente a quienes tienen altos niveles de responsabilidad o presión constante. Lo más preocupante es que muchas personas lo normalizan sin buscar ayuda. ¿Tú también sientes que el trabajo te está consumiendo? ¿Sabías que el calendario gregoriano se repite cada 28 años? Esto ocurre porque se alinean dos ciclos, el de 7 días de la semana y el de los años bisiestos, que sucede cada 4 años. El mínimo común múltiplo de 7 y 4 es 28, lo que hace que las fechas caigan nuevamente en los mismos días. Además, en la mayoría de los casos, tu cumpleaños caerá en el mismo día de la semana 28 años después. ¿Ya revisaste si tu año se repite pronto? ¿Sabías que uno de los trabajos más críticos en una sala de operaciones no es el del cirujano, sino el del anestesiólogo? Este profesional tiene la enorme responsabilidad de mantenerte con vida mientras estás inconsciente. Controla tu respiración, ritmo cardíaco, presión y nivel de conciencia al milímetro. Un error en la dosis o una reacción inesperada puede ser fatal en segundos. Además, deben tomar decisiones rápidas bajo enorme presión, muchas veces sin margen de error. A pesar de todo, gracias a la tecnología, hoy es una de las especialidades médicas más seguras. Pero sin duda, es una labor tan silenciosa como vital. ¿Lo sabías? ¿Sabías que las abejas que recolectan néctar y polen son todas hembras? Así es. Las obreras, que ves volando de flor en flor, son abejas estériles dedicadas a tareas esenciales como alimentar a las crías, defender la colmena y mantener todo en orden. Los machos, llamados zánganos, tienen una sola misión, aparearse con la reina, y luego, mueren. No recolectan, no tienen aguijón y viven mucho menos. ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué tan agudo es el olfato de un perro respecto al nuestro? Mientras nosotros tenemos unos 5 millones de receptores olfativos, ellos pueden tener hasta 300 millones. Por eso detectan olores que para nosotros son completamente imperceptibles. Incluso pueden oler enfermedades como el cáncer o la diabetes. Por si fuera poco, su cerebro está especialmente diseñado para interpretar olores, dedicando 40 veces más espacio a este sentido que el nuestro. Así que cuando tu perro huele nada, en realidad está oliendo un mundo entero. Increíble, ¿no? ¿Los gladiadores no siempre eran esclavos obligados a pelear? Aunque muchos lo eran, también hubo hombres libres que se ofrecían voluntariamente, atraídos por la fama y el dinero. Estos combatientes del Imperio Romano entrenaban en escuelas especiales y seguían una estricta dieta para mantenerse en forma. Las peleas no siempre eran a muerte, los combates estaban regulados y a veces el público o el emperador decidía si el perdedor vivía o moría. Algunos gladiadores se volvieron celebridades y tenían hasta fans que los idolatraban. ¿Te imaginas un deporte tan extremo como ese hoy? El cruce de Shibuya es uno de los lugares más icónicos y transitados del mundo. En horas pico, más de 3.000 personas cruzan al mismo tiempo desde todas las direcciones. Está rodeado de luces, pantallas gigantes y tiendas, dando la sensación de estar en una película futurista. Muchos lo llaman el cruce más caótico del planeta, pero todo ocurre con sorprendente orden. Se ha convertido en un símbolo de la energía y ritmo de Tokio. Turistas de todo el mundo lo visitan solo para vivir el cruce. ¿Te atreverías a cruzarlo? ¿Te dan miedo los payasos? El miedo a los payasos se llama coulrofobia, y aunque parezca extraño, es más común de lo que piensas. A muchas personas les inquietan sus sonrisas forzadas, maquillaje exagerado y comportamientos impredecibles. Este miedo puede comenzar en la infancia, especialmente si se ha visto a un payaso en situaciones aterradoras o en películas de terror. Incluso su maquillaje, que oculta las verdaderas expresiones faciales, genera desconfianza.
Para algunos, solo ver uno puede provocar ansiedad o pánico. Aunque fueron creados para divertir, para muchos, son pura pesadilla. ¿Sabías que, según varios estudios, la hora más feliz del día suele ser alrededor de las 7 de la tarde? A esa hora, muchas personas ya han terminado sus obligaciones laborales, están en casa, cenando o compartiendo con seres queridos. Es un momento asociado al descanso, la tranquilidad y actividades que generan placer, como ver una serie, leer o salir a caminar. La luz del atardecer también influye, ya que activa hormonas relacionadas con el bienestar. Aunque puede variar según la rutina de cada quien, esta hora destaca por ser cuando el estrés baja y la satisfacción sube. Una pausa perfecta para disfrutar el presente. ¿Australia es más ancha que la Luna? Aunque parezca increíble, el ancho de Australia de este a oeste es de unos 4.000 km, mientras que el diámetro de la Luna es de aproximadamente 3.474 kilómetros. Esto significa que, si colocáramos la Luna sobre el mapa, no cubriría todo el continente australiano. Sin embargo, la Luna sigue siendo mucho más grande en volumen y masa. Este dato curioso nos muestra cómo nuestras percepciones pueden engañarnos, ya que la Luna parece enorme en el cielo. Pero en términos de ancho, Australia gana. Sorprendente, ¿no? ¿Sabías que España es el país con el mayor porcentaje de hombres calvos del mundo? Con un 44,5% de prevalencia, España lidera el ranking, seguido por Italia y Francia. Esta condición, conocida como alopecia androgenética, afecta principalmente a los hombres y está relacionada con la genética y las hormonas. En muchos casos, la sensibilidad al DHT, una hormona responsable de la caída del cabello, es más común en poblaciones europeas. Además, factores como el estrés y una dieta desequilibrada contribuyen a la mayor incidencia de la calvicie. Curiosamente, en América Latina, países como México y Brasil también tienen altos índices de calvicie entre sus poblaciones. La primera aspiradora fue tan grande que necesitaba caballos para moverse. Surgió en 1901 y se llamaba Puffing Billy, una máquina enorme que se estacionaba fuera de las casas y usaba mangueras para limpiar interiores. Pero fue en 1908 cuando William Ober patentó un modelo más compacto y práctico, parecido al que usamos hoy. Antes de las aspiradoras, se usaban alfombreros que batían y cepillaban las alfombras manualmente. La invención revolucionó la limpieza doméstica, ahorrando tiempo y esfuerzo. Con el tiempo, se hicieron más ligeras, silenciosas y potentes. Hoy incluso existen robots aspiradores. ¿Te regañaron mucho en tu infancia? Pues, puede que tenga un impacto en tu adultez. Cuando un niño crece en un ambiente donde las críticas son frecuentes y el afecto escaso, es común que desarrolle inseguridad, miedo al fracaso o necesidad constante de aprobación. Esto no significa que poner límites esté mal, sino que el exceso y la forma del regaño impactan en la autoestima. Muchos adultos que dudan de sí mismos o se sienten culpables por todo, arrastran esas experiencias. La infancia moldea la percepción que tenemos de nosotros y del mundo. Por eso, educar con firmeza pero también con empatía es clave para formar adultos sanos emocionalmente. ¿Te imaginas que te paguen por dormir? Pues es real. Algunas empresas contratan personas para probar colchones y evaluar su comodidad, firmeza y calidad del descanso. Estos probadores de camas deben dormir varias horas en distintas posiciones y luego dar su opinión detallada. A veces también participan en estudios del sueño organizados por universidades o laboratorios. El objetivo es mejorar los productos y entender cómo dormimos mejor. Aunque no es un trabajo muy común, sí existe y puede pagarse bien. Así que sí, dormir puede convertirse en una fuente de ingresos, si lo haces profesionalmente. ¿Sabías que Popeye el marino ayudó a disparar las ventas de espinaca en todo el mundo? En los años 30, este personaje animado ganó popularidad gracias a su fuerza sobrenatural obtenida al comer espinacas. Aunque fue un recurso narrativo, el impacto fue real, el consumo de espinaca aumentó significativamente, especialmente en Estados Unidos. Incluso se dice que ayudó a cambiar la percepción del vegetal, que antes no era tan popular entre los niños. Popeye se convirtió en símbolo de fuerza, y en el mejor embajador de este vegetal verde. Un claro ejemplo de cómo un dibujo animado puede influir en la vida real. Durante años se ha dicho que el café impide crecer, pero ¿qué tan cierto es eso?
La verdad es que no hay evidencia sólida que demuestre que el café detiene el crecimiento óseo en adolescentes o niños. Sin embargo, consumirlo en exceso podría afectar la absorción de calcio si no se lleva una dieta balanceada. Lo recomendable es que los menores eviten bebidas con cafeína, no por el crecimiento, sino por posibles efectos en el sueño y el sistema nervioso. En adultos, el consumo moderado de café no representa un riesgo para los huesos si se mantiene una buena nutrición. Como siempre, el equilibrio es la clave. ¿Te has preguntado si tu cuerpo realmente aprovecha las semillas que comes? Aunque muchas son ricas en fibra, grasas saludables y minerales, no siempre absorbemos todos sus nutrientes. Algunas semillas, como las de chía o lino, tienen una cáscara muy resistente, lo que dificulta la digestión completa si se consumen enteras. Por eso, muchas veces se recomienda triturarlas o remojarlas. Otras, como las de calabaza o girasol, si se digieren bien tal cual. Así que sí, podemos procesarlas, pero depende del tipo y cómo las preparamos. Lo importante es saber aprovechar al máximo sus beneficios. ¿Hacer muecas constantemente puede causar arrugas? La respuesta es sí, pero con matices. Los gestos faciales repetitivos, como fruncir el ceño, levantar las cejas o entrecerrar los ojos, pueden con el tiempo formar líneas de expresión. Esto ocurre porque los músculos faciales se contraen de forma habitual, marcando la piel en las mismas zonas. Sin embargo, no es algo inmediato ni irreversible. El envejecimiento natural, la exposición al sol y la genética influyen mucho más. Así que no te preocupes por cada sonrisa o mueca, pero sí es bueno cuidar la piel y mantenerla hidratada. Tu rostro lo agradecerá con los años. ¿Es cierto que si tragas un chicle se queda en tu estómago por 7 años? Es un mito. Aunque el chicle no se digiere como otros alimentos, el cuerpo sí puede eliminarlo. Pasa por el sistema digestivo y se expulsa, generalmente, sin causar problemas. Sin embargo, si se traga en exceso o muy seguido, especialmente en niños, podría provocar bloqueos intestinales. Por eso, no es recomendable hacerlo. Un chicle tragado de vez en cuando no es peligroso, pero no debe convertirse en hábito. Así que mejor mastícalo y tíralo cuando termines. Tu sistema digestivo te lo agradecerá. Durante mucho tiempo se ha culpado al chocolate de causar acné, pero la ciencia dice otra cosa. No hay evidencia concluyente que demuestre que el chocolate en sí provoque brotes. Sin embargo, algunos productos con alto contenido de azúcar o lácteos pueden influir en la piel de ciertas personas. El acné depende de múltiples factores: genética, hormonas, higiene y alimentación. Si notas que comer mucho chocolate te genera brotes, lo mejor es moderar su consumo. Pero un trozo ocasional no hará daño. Como todo, el equilibrio es la clave para disfrutarlo sin preocupaciones. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. En Japón existe una isla tan orgullosa de sus cebollas que hasta tiene una estatua gigante en su honor, es Abaji, también conocida como Onion Island. Esta isla es famosa por producir algunas de las cebollas más dulces y sabrosas del país, gracias a su clima y suelos ricos en minerales. La cebolla se ha vuelto un símbolo local, con souvenirs, helados y hasta atracciones temáticas. Incluso hay máquinas expendedoras que venden cebollas frescas. Lo que empezó como un cultivo más, hoy es parte del orgullo de la isla. Un destino curioso y muy aromático. ¿Sabías que en 2015 Pekín vivió una de las peores crisis de contaminación de su historia? En diciembre de ese año, las autoridades emitieron la primera alerta roja por smog, lo que obligó a cerrar escuelas, restringir el tráfico y detener fábricas. El cielo se volvió gris espeso y la calidad del aire superó hasta 20 veces los niveles considerados seguros por la OMS. Esta situación fue un llamado de atención global sobre el impacto de la industria, el transporte y el uso de carbón. Desde entonces, China ha tomado medidas para mejorar el aire. Pero 2015 quedó marcado como un año crítico de humo y preocupación. ¿Sabías que los chupetines existen desde hace más de un siglo? Su origen moderno se remonta a principios del siglo XX, cuando fabricantes de dulces comenzaron a colocar caramelos en palitos para que fueran más fáciles de comer.
El término Lollipop se popularizó en Estados Unidos gracias a George Smith, quien en 1908 patentó un caramelo con palo y lo nombró así por un caballo de carreras. Desde entonces, han evolucionado en sabores, colores y formas. Son populares en todo el mundo, tanto entre niños como adultos. Antes de que existieran los supermercados, el lechero era una figura clave en los vecindarios. Durante gran parte del siglo XX, especialmente en zonas urbanas, los lecheros repartían leche fresca a domicilio cada mañana, en botellas de vidrio reutilizables. Algunos iban en carros tirados por caballos, otros en bicicletas o furgonetas. La leche se dejaba en la puerta de casa, y los vecinos dejaban las botellas vacías del día anterior. Con el tiempo, la refrigeración doméstica y la venta en tiendas redujeron este oficio. Hoy, aunque es raro, aún existen servicios similares en algunas zonas. Una profesión que marcó una época. ¿Sabías que las Maldivas tienen la mayor tasa de divorcios del mundo? Este pequeño país paradisíaco registra más de 5 divorcios por cada 1000 habitantes. Le siguen Kazajistán, Rusia y Bélgica, todos con cifras sorprendentemente altas. En Europa, la ciudad alemana de Leverkusen llamó la atención al reportar 91 divorcios por cada 100 matrimonios en 2023. Expertos creen que factores como la independencia económica y el cambio en las expectativas personales influyen en estas cifras. Aunque el divorcio es cada vez más común, sus causas varían según la cultura y el entorno. Es un fenómeno global que refleja cómo evolucionan las relaciones humanas. Los números pueden sorprenderte. ¿Cómo se les llama a las personas que no son ni totalmente extrovertidas ni completamente introvertidas? Se les llama ambivertidas, y combinan rasgos de ambos extremos según la situación. Pueden disfrutar tanto de una buena charla en grupo como de momentos de soledad para recargar energía. Esta flexibilidad les permite adaptarse mejor socialmente y comunicarse con distintos tipos de personas. Muchos estudios sugieren que los ambivertidos tienen ventajas en trabajos como ventas o liderazgo. No están en un extremo ni en otro, están justo en el equilibrio. ¿Y tú, te identificas con ellos? La combinación de cerveza y pizza no solo es deliciosa, sino también científicamente armoniosa. La grasa y el umami del queso y los embutidos realzan los sabores amargos y burbujeantes de la cerveza, creando un equilibrio perfecto en el paladar. Además, la carbonatación ayuda a limpiar la grasa de la boca entre bocado y bocado. Por eso, muchas personas encuentran esta dupla tan satisfactoria. No es casualidad que sea una de las combinaciones favoritas en el mundo. Es química, sabor y placer en una misma mesa. ¿El perro más rápido del mundo es el galgo inglés? Esta raza puede alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora, gracias a su cuerpo delgado, patas largas y gran agilidad. Los galgos fueron criados originalmente para la caza, pero hoy destacan en competencias de velocidad. Su esqueleto flexible y su gran capacidad pulmonar los hacen similares a los guepardos, pero en versión canina. Aunque son veloces, también son tranquilos y afectuosos en caza. Otros perros rápidos incluyen el saluki y el bisla, pero ninguno supera al galgo inglés. ¿Sabías que muchos pescados en restaurantes y supermercados están mal etiquetados? Diversos estudios han revelado que, en algunos países, hasta un tercio del pescado vendido como especies populares, como el atún o el pargo, en realidad pertenece a otra especie. Esto puede ocurrir por error, pero también como una forma de fraude para vender pescado más barato como si fuera uno más caro. Además, esta práctica puede afectar la salud del consumidor y dificultar la conservación de especies en peligro. Una razón más para conocer el origen de lo que comemos. Aunque muchas personas afirman que los bosques son los pulmones del planeta, esta idea es en realidad un mito. Si bien los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, lo que hace que los bosques sean esenciales para el equilibrio de los gases en la atmósfera, no son los únicos responsables de la producción de oxígeno. De hecho, los océanos, y en particular las microalgas, juegan un papel mucho más importante en la generación de oxígeno. Los bosques, sin embargo, son cruciales para mantener la biodiversidad y regular el clima, por lo que su conservación sigue siendo vital para la salud del planeta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los Golden Retriever son tan populares en todo el mundo? Esta raza nació en Escocia en el siglo XIX y fue diseñada para ayudar en la caza, recuperando aves sin dañarlas gracias a su delicado agarre.
Son inteligentes, pacientes y extremadamente cariñosos, ideales para convivir con niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales. Además, suelen trabajar como perros guías, de terapia y hasta en rescates. Necesitan actividad física diaria y mucho afecto para estar saludables. No solo son lindos, también son nobles y leales. ¿Sabías que el ajo no solo da sabor a la comida, sino que también tiene beneficios para la salud? Este pequeño bulbo es rico en compuestos como la alicina, que tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Consumir ajo con frecuencia puede ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y fortalecer el sistema inmunológico. Además, algunos estudios sugieren que podría contribuir a disminuir el colesterol malo. También es un antioxidante natural, lo que lo convierte en un aliado contra el envejecimiento celular. Todo eso en un ingrediente que probablemente ya tienes en tu cocina. ¿Costa Rica no tiene ejército desde 1948? Tras una breve guerra civil, el país decidió abolir sus fuerzas armadas de forma permanente. En lugar de invertir en armas, redirigió esos recursos a la salud, la educación y la cultura. Esta decisión quedó plasmada en la Constitución de 1949, convirtiendo a Costa Rica en uno de los pocos países del mundo sin ejército. Desde entonces, mantiene su seguridad a través de cuerpos policiales. Cada 1 de diciembre celebran el Día de la Abolición del Ejército. ¿Consideras buena esta medida? ¿El golf moderno nació en Escocia en el siglo XV? Aunque hay registros antiguos de juegos similares en otras culturas, como en China o Roma, fue en Escocia donde se establecieron las reglas básicas y se jugó en campos abiertos con hoyos. En 1457, el rey Jacobo II incluso prohibió el golf porque distraía a los soldados del entrenamiento con el arco, pero la pasión por este deporte creció tanto que terminó siendo aceptado. El campo de St. Andrews, considerado la cuna del golf, sigue activo hoy en día y es un lugar sagrado para los aficionados. ¿Sabías que, a pesar de su aislamiento, la Antártida no es inhabitable? Aunque es el continente más frío, seco y ventoso del planeta, cada año miles de científicos y algunos turistas llegan a sus costas mediante barcos rompehielos o aviones especializados. Existen estaciones de investigación de más de 30 países que operan durante todo el año, estudiando el clima, la fauna y los glaciares. Eso sí, no hay ciudades, ni carreteras, ni vuelos comerciales regulares. El acceso está regulado por el Tratado Antártico, que protege el medio ambiente y prohíbe la explotación comercial. Visitarla es difícil, pero no imposible. ¿Sabías que la nariz y las orejas nunca dejan de cambiar a lo largo de nuestra vida? A diferencia de otros órganos, están formadas en gran parte por cartílago, un tejido flexible que sigue modificándose con el tiempo. Además, la gravedad y la pérdida de colágeno hacen que se alarguen y se vean más grandes con los años. No es que crezcan como cuando somos niños, sino que cambian de forma y tamaño poco a poco. Por eso, muchas personas mayores tienen la nariz y las orejas visiblemente más prominentes. Un curioso efecto del paso del tiempo. ¿Sabías que tu mente tiene mecanismos inconscientes para protegerte del estrés emocional? Se llaman mecanismos de defensa, y los usamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, la represión bloquea recuerdos dolorosos, la proyección atribuye a otros lo que no aceptamos en nosotros, y la negación rechaza realidades incómodas. También está la racionalización, que nos hace justificar conductas con razones aceptables. Aunque pueden ayudarnos a corto plazo, abusar de ellos impide afrontar la realidad. Son como un escudo invisible que la mente activa para mantener el equilibrio emocional. ¿Sabías que el veneno del pez globo es uno de los más letales del mundo? Este pequeño animal marino contiene una toxina llamada tetrodotoxina, que es hasta 1200 veces más potente que el cianuro. Solo una dosis mínima puede ser mortal para un ser humano, ya que paraliza los músculos y puede causar la muerte por asfixia. Aún así, en Japón se considera un manjar llamado fugu, y solo chefs altamente entrenados tienen permiso para prepararlo. Comerlo mal cocinado puede ser fatal. ¿Lo probarías? ¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? Estos pelos especiales, llamados vibrisas, son extremadamente sensibles y les ayudan a detectar cambios en el entorno, incluso en la oscuridad. Funcionan como sensores táctiles que les permiten medir espacios estrechos, percibir movimientos cercanos y mantener el equilibrio. También les sirven para cazar, ya que detectan vibraciones cuando una presa se mueve.
Nunca deben cortarse, porque afectan su orientación y seguridad. Son una herramienta vital para su vida diaria. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Aunque siempre se dice que Colón descubrió América, la verdad es un poco más compleja. Cristóbal Colón llegó al continente en 1492, pero ya vivían millones de personas en estas tierras. Además, los vikingos liderados por Leif Erikson habrían llegado a lo que hoy es Canadá unos 500 años antes. Incluso hay teorías sobre contactos con otras culturas, aunque menos comprobadas. Lo que hizo Colón fue iniciar un proceso de colonización sistemática por parte de Europa. Así que más que un descubrimiento, fue un encuentro, con enormes consecuencias. La historia siempre tiene matices. El terremoto más fuerte registrado en la historia fue el de Valdivia, Chile, en 1960, con una magnitud de 9.5. Le siguen el de Alaska en 1964, 9.2, Sumatra en 2004, 9.1, y Japón en 2011, 9.1. Rusia también figura en esta lista con el sismo de Kamchatka de 1952, que alcanzó los 9.0. Pero recientemente, el 30 de julio de 2025, Kamchatka volvió a sacudirse con un potente terremoto de magnitud 8.8. Aunque fue uno de los 6 más fuertes desde 1900, gracias a las alertas tempranas no se registraron víctimas. El sismo provocó tsunamis que llegaron incluso a Japón y Hawái. Un recordatorio de que la Tierra sigue viva y poderosa bajo nuestros pies. Aunque las armaduras medievales parecen pesadas e incómodas, la realidad es que estaban mejor diseñadas de lo que muchos creen. Una armadura completa podía pesar entre 20 y 30 kilos, similar al equipo de un bombero moderno. Estaban bien distribuidas, lo que permitía al caballero correr, montar a caballo e incluso levantarse si caía. No eran para todos, se necesitaba entrenamiento y fuerza. Su principal debilidad eran los golpes contundentes o las armas de pólvora. La armadura no hacía invencible al guerrero, pero sí aumentaba mucho sus probabilidades. El mastín tibetano es una de las razas de perro más impresionantes del mundo. Originario de las montañas del Himalaya, fue criado para proteger monasterios y rebaños del ataque de leopardos o lobos. Puede pesar hasta 80 kilos y su melena espesa le da un aspecto casi leonino. Su temperamento es independiente, protector y a veces terco, por lo que no es ideal para dueños primerizos. En China, llegó a ser símbolo de estatus y algunos ejemplares se vendieron por cientos de miles de dólares. A pesar de su tamaño, puede ser muy cariñoso con su familia. Un guardián ancestral con apariencia de rey. En Hong Kong existen viviendas tan pequeñas que se les llama casas ataúd. Son espacios de menos de 2 metros cuadrados donde una persona apenas puede acostarse. Surgieron como solución desesperada ante el altísimo costo de la vivienda en una de las ciudades más caras del mundo. Muchas están ubicadas en antiguos edificios subdivididos ilegalmente. A pesar de las condiciones, miles de personas viven allí por necesidad. Para algunos, es la única opción posible cerca del trabajo. Este fenómeno ha llamado la atención internacional por lo extremo de su realidad. Una curiosidad urbana que muestra el lado menos visible del desarrollo. Los panqueques son mucho más antiguos de lo que imaginas. Se han encontrado rastros de ellos en restos de hace más de 5.000 años. En la antigua Grecia ya se preparaban versiones con harina, aceite de oliva y miel. Durante la Edad Media en Europa, eran comunes en festividades y Cuaresma. Con el tiempo, cada cultura les dio su toque, más esponjosos en América, más delgados como crepes en Francia. Su simplicidad y sabor los hicieron universales. Hoy en día son un clásico del desayuno. Un plato humilde con una historia milenaria. Los samuráis fueron la clase guerrera de élite en el Japón feudal durante siglos. Más que guerreros, seguían un código de honor llamado Bushi, que valoraba la lealtad, el coraje y la disciplina. Eran expertos con la katana, pero también cultivaban las artes, la caligrafía y la estrategia. Servían a señores feudales conocidos como daimi, y su influencia marcó profundamente la historia y cultura japonesa.
Con la modernización del país, su poder fue disminuyendo hasta desaparecer oficialmente en el siglo XIX. Sin embargo, su legado aún vive en la cultura popular. Un símbolo de honor que trasciende el tiempo. ¿Sabías que el Border Collie es considerado el perro más inteligente del mundo? Esta raza destaca por su capacidad de aprendizaje, memoria y obediencia. Algunos ejemplares pueden aprender más de 1000 palabras y ejecutar tareas complejas tras pocas repeticiones. Su inteligencia es tan alta que se usa en competencias de pastoreo y deportes caninos. Sin embargo, no es para cualquiera, necesita mucha estimulación mental y ejercicio. Un genio de 4 patas que no solo entiende órdenes, sino que también parece anticiparlas. Aunque suene extraño, en países como China existen cultivos masivos de cucarachas con fines industriales. Estas granjas crían millones de ellas, no como plaga, sino como recurso biotecnológico. Se usan para producir proteínas, cosméticos, medicinas tradicionales y hasta como alimento para ganado. El proceso es automatizado y controlado, en ambientes limpios y monitoreados. Son valoradas por su rápida reproducción y bajo costo de mantenimiento. A pesar de la repulsión que generan, su eficiencia es asombrosa. Un ejemplo de cómo la ciencia aprovecha incluso lo más inesperado de la naturaleza. Aunque suene cruel, cortar los cuernos a los rinocerontes se ha convertido en una medida de protección. Se hace sin dañar al animal, ya que el cuerno está compuesto de queratina, como nuestras uñas. Al removerlo, se reduce el valor para los cazadores furtivos y se salva la vida del animal. Es una estrategia preventiva usada en reservas de África, siempre bajo supervisión veterinaria. Con el tiempo, el cuerno vuelve a crecer. Esta técnica ha demostrado reducir la caza ilegal. ¿Crees que es la mejor, o debería de aplicarse las medidas a los cazadores furtivos y no a los animales? ¿Alguna vez te has preguntado por qué explota el popcorn? Cada grano de maíz contiene una pequeña cantidad de agua en su interior, rodeada por una cáscara dura. Al calentarse, el agua se convierte en vapor, generando presión interna. Cuando la temperatura llega a unos 180 grados, la cáscara ya no resiste y el grano estalla. Al hacerlo, el almidón se expande rápidamente y se enfría, dándole su forma esponjosa. Es una mini explosión perfectamente controlada. Una combinación de física y comida que nos regala uno de los snacks más populares del mundo. El equilibrio del cuello de las gallinas es tan impresionante que parece un truco. Tienen un mecanismo natural llamado reflejo vestibulocervical, que les permite mantener la cabeza completamente estable aunque su cuerpo se mueva. Es como si tuvieran un estabilizador incorporado. Esto les ayuda a enfocar mejor la vista y detectar peligros con mayor precisión. Incluso si las agarras y las mueves suavemente, su cabeza se queda quieta como por arte de magia. Este fenómeno ha inspirado tecnologías en cámaras y drones. Una maravilla biomecánica con plumas y pico. Una extraña epidemia de baile en Estrasburgo, Francia. En 1518, decenas de personas comenzaron a bailar sin parar durante días, sin música ni motivo aparente. Algunos testigos aseguraron que los afectados no podían detenerse, y varios murieron por agotamiento o problemas cardíacos. Aunque no se conoce la causa exacta, se han propuesto explicaciones como el envenenamiento por hongos, histeria colectiva o estrés extremo. Este curioso episodio sigue siendo uno de los misterios médicos y sociales más extraños de la historia europea. Una verdadera locura colectiva que desafía la lógica. ¿Sabías que las manzanas no solo son deliciosas, sino también muy beneficiosas para tu salud? Son ricas en fibra, especialmente pectina, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a reducir el colesterol. Además, contienen antioxidantes como la quercetina, que protege las células del daño oxidativo. También aportan vitamina C, importante para fortalecer el sistema inmunológico. Comer una manzana al día puede contribuir a mantener un corazón sano y una digestión equilibrada. Su alto contenido de agua también ayuda a mantenerte hidratado. Es una fruta práctica, versátil y fácil de llevar a cualquier parte. Pequeña, pero poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué transmite más gérmenes, dar la mano o besar?
Aunque muchos creen que el beso es más contagioso, en realidad nuestras manos son las principales portadoras de bacterias y virus por el contacto constante con superficies. Por eso, un apretón de manos puede transferir más microorganismos que un beso en la mejilla. La buena noticia es que lavarse las manos con frecuencia reduce mucho este riesgo. No se trata de evitar el contacto social, sino de cuidar nuestra higiene para proteger la salud. Pequeños hábitos hacen gran diferencia. ¿Sabías que la Guerra de los 100 años no duró 100 años, sino 116? Este conflicto entre Inglaterra y Francia se extendió desde 1337 hasta 1453 y fue una de las guerras más largas de la historia. Aunque el nombre puede parecer un error, se originó como una forma de simplificar un periodo complejo de luchas intermitentes. Durante esta guerra, surgieron figuras legendarias como Juana de Arco y se produjeron importantes cambios políticos y militares. Fue clave para definir las identidades nacionales de ambos países. La guerra terminó con la victoria francesa, marcando el inicio del fin de la Edad Media. Un ejemplo perfecto de cómo los nombres históricos pueden engañar. ¿Sabías que el 70% de las personas sufre de nomofobia? Este término se refiere al miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Aunque parezca exagerado, estudios revelan que muchas personas sienten ansiedad real al olvidar su celular en casa o quedarse sin señal. La nomofobia no está reconocida oficialmente como un trastorno mental, pero sus efectos son cada vez más visibles en la vida cotidiana. Puede provocar insomnio, dificultad para concentrarse e incluso problemas en las relaciones personales. Revisar el celular constantemente, incluso sin notificaciones, es un signo claro. ¿Crees que podrías pasar un día completo sin tu teléfono? Domino's Pizza nació en 1960, cuando dos hermanos, Tom y James Monaghan, compraron una pequeña pizzería en Michigan llamada Dominick's. Poco después, James vendió su parte por un Volkswagen y Tom quedó como único dueño. En 1965 cambió el nombre a Domino's y diseñó el icónico logo con 3 puntos, representando las primeras 3 tiendas. Su gran innovación fue la entrega a domicilio rápida y eficiente, que revolucionó el negocio. Con una fórmula simple, precios accesibles y rapidez, Domino's se convirtió en una de las cadenas más grandes del mundo. Hoy, está presente en más de 90 países. ¿Te gusta su pizza? Los gatos esfinges son una de las razas más llamativas del mundo felino, conocidos por su apariencia sin pelo. Aunque parecen totalmente calvos, en realidad tienen una capa muy fina de vello, casi imperceptible al tacto. Esta característica se debe a una mutación genética natural, que fue desarrollada selectivamente a partir de la década de 1960. A pesar de su aspecto, son gatos muy afectuosos, sociales y enérgicos. Requieren cuidados especiales, como baños regulares, ya que su piel acumula grasa fácilmente. También necesitan mantenerse abrigados, ya que no tienen pelaje que los proteja del frío. Su expresión elegante y mirada intensa los ha hecho populares en todo el mundo. ¿Tendrías uno en casa? Yakutia, una región ubicada en el noreste de Rusia, es uno de los lugares más fríos habitados del planeta. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 50 grados centígrados, siendo Oymyakon uno de los pueblos más extremos, donde incluso se han registrado menos 67.7 grados centígrados. A pesar del clima, miles de personas viven allí, adaptadas a las condiciones con vestimenta especial, hogares muy bien aislados y rutinas que desafían la lógica. En estos lugares, dejar el auto encendido todo el día es común para evitar que el motor se congele. Incluso respirar al aire libre sin protección puede ser peligroso. La vida en Yakutia es un ejemplo de resistencia humana frente a la naturaleza más dura. ¿Te atreverías a vivir ahí? Mucho antes de que el petróleo dominara la economía global, los antiguos chinos ya lo utilizaban hace más de 2.000 años. En la provincia de Sichuan, se descubrieron pozos primitivos donde extraían petróleo crudo de forma rudimentaria, utilizando bambú como tuberías. Lo empleaban principalmente como fuente de combustible para lámparas y calefacción. Además, se sabe que también perforaban para obtener gas natural, siendo pioneros en la ingeniería de energía subterránea.
Estos métodos fueron documentados en textos históricos chinos, sorprendiendo por su nivel de avance. Mientras otras civilizaciones apenas lo conocían, China ya lo usaba de forma práctica. Un dato más que demuestra su legado tecnológico milenario. ¿Lo sabías? Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Aunque parezca increíble, el cerebro humano no puede sentir dolor. Esto se debe a que no posee receptores del dolor, conocidos como nociceptores, en su tejido interno. Por eso, en algunas cirugías cerebrales, los pacientes pueden estar conscientes mientras los médicos operan. Sin embargo, las membranas que lo rodean, como las meninges, sí son sensibles, y por eso una migraña o golpe en la cabeza puede doler. Esta característica ha permitido a los neurocirujanos explorar funciones cerebrales en tiempo real. Aún así, el cerebro interpreta y procesa todo el dolor que sentimos en el cuerpo. Es como si fuera el director de orquesta, pero sin sentir su propia música. Fascinante, ¿verdad? Aunque los insectos reaccionan ante estímulos dañinos, los científicos creen que no sienten dolor como los humanos. Su sistema nervioso es mucho más simple y no poseen estructuras cerebrales complejas asociadas con la experiencia del sufrimiento. Esto no significa que no respondan a daños, pero su reacción es más reflejo que emoción. A diferencia de los mamíferos, los insectos no muestran conductas de protección prolongada tras una lesión. Algunos estudios recientes aún debaten si pueden tener una forma muy básica de percepción, pero no hay evidencia clara de que sufran. Por eso, muchas investigaciones consideran ético trabajar con ellos. ¿Qué opinas tú? Las arañas saltarinas son pequeñas pero asombrosas cazadoras, conocidas por sus grandes ojos y agilidad. A diferencia de otras arañas, no tejen telarañas para atrapar presas, sino que las acechan y saltan sobre ellas con una precisión increíble. Su vista es una de las mejores entre los artrópodos, gracias a sus 4 ojos frontales bien desarrollados. Estas arañas pueden calcular distancias y movimientos como verdaderos depredadores expertos. También son curiosas y a veces parecen observar a los humanos que las miran de cerca. A pesar de su apariencia, no representan peligro para las personas. Son aliadas naturales en el control de plagas. ¿Te atreverías a tener una en tu jardín? Aunque hoy el café es una bebida globalmente aceptada, en el pasado fue prohibido en varias culturas. En el siglo XVI, líderes religiosos en la Meca lo vetaron por temor a que incitara al pensamiento libre y reuniones sociales sospechosas. Más tarde, en Europa, algunos gobiernos también intentaron prohibirlo, creyendo que alteraba el comportamiento de la población. Incluso en el Imperio Otomano, quienes bebían café en secreto eran castigados severamente. Pese a las restricciones, la bebida se volvió tan popular que ninguna ley pudo detener su expansión. Hoy es símbolo de energía, cultura y socialización. ¿Te imaginas vivir en una época donde el café estaba prohibido? En Singapur, la goma de mascar ha estado prácticamente prohibida desde 1992. Esta medida fue parte de una estricta campaña por la limpieza urbana, ya que las autoridades estaban cansadas de encontrar chicles pegados en calles, ascensores y trenes. La ley prohíbe su importación y venta, salvo por fines terapéuticos o médicos, como en el caso de la nicotina para dejar de fumar. Quien sea sorprendido importando o vendiendo chicles ilegalmente puede recibir fuertes multas. Esta norma, aunque sorprendente para muchos turistas, forma parte del esfuerzo del país por mantener un entorno limpio y ordenado. Gracias a políticas como esta, Singapur es considerada una de las ciudades más limpias del mundo. ¿Te imaginabas algo así? Las notas adhesivas, conocidas como post-it, fueron creadas por accidente en 1968. Un científico de la empresa 3M, Spencer Silver, intentaba desarrollar un pegamento fuerte, pero en su lugar inventó uno débil y reutilizable. Durante años, nadie supo qué uso darle hasta que su colega Art Free tuvo una idea: usar ese pegamento para marcar páginas en su libro de himnos sin dañarlas. Así nació la clásica nota amarilla que hoy usamos en oficinas y hogares. En 1980, las post-it se lanzaron oficialmente al mercado y se volvieron un éxito inmediato.
Su simpleza y utilidad las convirtieron en un ícono de la papelería moderna. Un invento genial, nacido por error. ¿Sabías que, según el etiquetado de alimentos en muchos países, un helado solo puede llamarse de vainilla si realmente contiene extracto natural de la vaina de vainilla? Si se usa saborizante artificial, debe indicarse como sabor vainilla y no como helado de vainilla. Esto se debe a regulaciones que buscan proteger al consumidor y evitar confusiones. Y tiene sentido. La vainilla auténtica es mucho más cara y compleja de producir que sus imitaciones químicas. Así que la próxima vez que compres helado, fíjate bien en la etiqueta. Puede que no estés comiendo lo que crees. ¿Sabías que la bebida más consumida del mundo no es el café ni el agua? Es el té. Cada día se consumen miles de millones de tazas en todo el planeta, sobre todo en Asia y Europa. En países como China, India o Turquía, el té es casi una tradición sagrada. Le siguen el café y las gaseosas, pero ninguno alcanza la popularidad global del té. Así que, si estás tomando una taza ahora mismo, estás en muy buena compañía. ¿Sabías que los pilotos no aprenden a volar directamente en el cielo? Primero entrenan en simuladores de vuelo tan realistas que pueden replicar desde un despegue suave hasta una tormenta imprevista. Estos simuladores usan cabinas idénticas a las reales, con pantallas envolventes y movimiento hidráulico. Incluso pueden simular emergencias para entrenar la reacción del piloto. Son tan precisos que algunos pilotos comerciales obtienen certificaciones sin haber volado un avión real. Ahorran costos, reducen riesgos y entrenan miles de horas sin salir del suelo. Es como volar sin despegar. ¿Has visto cómo se vende comida en las calles de Bangkok? En sus bulliciosas calles, muchas vendedoras han transformado su estilo y presentación en parte del encanto del lugar, combinando tradición culinaria con carisma y presencia. Pero lejos de ser solo una estrategia de imagen, esto refleja la creatividad con la que se mantiene viva una de las escenas gastronómicas más vibrantes del mundo. Entre aromas, colores y sabores, Bangkok convierte cada esquina en un espectáculo para los sentidos. Una verdadera fusión de cultura y sabor en movimiento. El Big Ben no es el nombre de la torre, sino de la gran campana que está dentro. Este icónico símbolo de Londres fue inaugurado en 1859 y forma parte del Palacio de Westminster. La torre en sí se llama oficialmente Elizabeth Tower, en honor a la reina Isabel II. El reloj es famoso por su precisión y por el característico sonido de sus campanadas. Cada una de sus caras mide 7 metros de diámetro, casi como un autobús de 2 pisos. Durante décadas, ha marcado la hora incluso en los momentos más difíciles de la historia británica. Hoy, sigue siendo un emblema de tradición y resistencia. Una joya arquitectónica que nunca pasa de moda. Si buceas, ¿no puedes subirte a un avión de inmediato? Esto se debe a que, al bucear, tu cuerpo absorbe nitrógeno por la presión del agua. Si vuelas demasiado pronto, ese gas puede expandirse rápidamente y causar una peligrosa condición llamada enfermedad por descompresión. Por eso, los expertos recomiendan esperar al menos 12 a 24 horas antes de volar, dependiendo de cuánto y cuán profundo buceaste. Aunque no sientas síntomas, el riesgo está latente. Es como llevar una burbuja dentro del cuerpo que podría estallar en el aire. Así que si estás planeando un viaje de buceo, mejor espera antes de despegar. ¿Sabías que trabajar en construcción es una de las ocupaciones con más riesgos en el mundo? Los obreros están expuestos a caídas, manejo de maquinaria pesada y condiciones climáticas extremas. Aun con cascos y arneses, un descuido puede ser grave. Por eso existen estrictas normas de seguridad, desde señalización hasta capacitación constante. Muchos accidentes se previenen con buenos hábitos y supervisión adecuada. La seguridad no es un lujo, es una necesidad diaria. Y es gracias a ellos que se construyen los edificios que usamos todos los días. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en tu cuerpo cuando ayunas? Al dejar de comer por varias horas, tu organismo cambia su fuente de energía, primero usa la glucosa y luego empieza a quemar grasa. Este proceso puede ayudar a regular el azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, activa la autofagia, un mecanismo celular que limpia residuos y células dañadas. El ayuno intermitente, practicado con control, puede ser beneficioso para la salud. Pero no es para todos, y debe hacerse con asesoría médica si tienes condiciones especiales. Tu cuerpo tiene una increíble capacidad de adaptarse cuando no comes.
¿Sabías que la diabetes fue reconocida por primera vez hace más de 2000 años? Es una condición crónica donde el cuerpo no puede regular bien el azúcar en la sangre, lo que puede causar complicaciones si no se controla. Existen dos tipos principales, tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina, y tipo 2, donde no la usa correctamente. Hoy en día, más de 400 millones de personas viven con esta condición en el mundo. Sin embargo, gracias a los avances médicos, muchas pueden llevar una vida completamente normal. Comer bien, hacer ejercicio y seguir el tratamiento adecuado hace una gran diferencia. Además, investigaciones recientes están explorando terapias que podrían revertir sus efectos. Una muestra más de cómo la ciencia transforma vidas. ¿Los ninjas no eran como los muestran en las películas? En el Japón feudal, los shinobi eran expertos en espionaje, infiltración y sabotaje, más que en combates espectaculares. Su verdadera arma era el sigilo, se vestían con ropa común para mezclarse entre la gente y usaban trucos psicológicos para confundir al enemigo. Muchos eran campesinos entrenados, no guerreros de élite. Usaban herramientas sencillas como cuerdas, ganchos y polvo segador. Lo curioso es que los mitos sobre desaparecer en humo o caminar sobre el agua surgieron después, gracias al teatro y al cine. Hoy, los ninjas son un ícono cultural, pero su legado real es mucho más estratégico e ingenioso de lo que imaginas. ¿Sabes cuál es la comida más consumida del planeta? Pues, es el arroz. Este humilde grano alimenta a más de la mitad de la población mundial y ha sido parte esencial de culturas milenarias como la china, india y japonesa. Desde platos sencillos hasta preparaciones sofisticadas, su versatilidad lo hace indispensable en la cocina. Se cultiva en más de 100 países y es clave en la seguridad alimentaria global. Su bajo costo, fácil preparación y valor nutritivo lo convierten en el rey indiscutible de las mesas. Aunque parezca simple, el arroz sostiene a millones cada día. Imagina cuántas formas hay de prepararlo. ¿Cuál es tu receta favorita con arroz? Y así terminamos este video. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.